El lugar donde estamos es el dique 2 del puerto de Santa Fe. Es un lugar donde uno respira historia porque, sin dudas, este lugar es uno de los más históricos de la ciudad de Santa Fe. Aquí funcionaba el molino Marconetti. Digo funcionaba porque han pasado 100 años, porque en este lugar se producían más de 6.000 bolsas de harina. Dicen los que saben que fue el lugar donde más se produjo bolsas de harina de la República Argentina. Todavía uno puede llegar a escuchar algunos susurros de la cantidad de obreros que trabajaban en este lugar. Cada columna habla de la historia, pero hoy le queremos contar otra historia. La historia que vive hoy Santa Fe en este lugar. La parte arquitectónica, la cultural, la educativa. Porque hoy empezamos un ciclo de programas para que entiendas un poco mejor cómo convive la actualidad con la historia, cómo convive la vida con el pasado. Hoy es un espacio educativo y cultural que aloja las escuelas del Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco y del Centro de Interpretación Ariel Ramírez. En el marco de los festejos del primer centenario de este edificio histórico, el ex Molino Marconetti, te vamos a presentar una serie de diálogos que recuperan el contexto de su creación y el valor arquitectónico del edificio del puerto, para luego contar las ofertas educativas y culturales que este liceo tiene para la ciudadanía. Bienvenidos, bienvenidos a la historia, bienvenidos a esta serie de diálogos. Carlos, 100 años del Molino Marconetti. Bueno, estamos hablando con Carlos Reinante. ¿Cómo presentarte? Creo que podríamos decir simplemente un referente de nuestra cultura, una persona que le ha dedicado gran parte de su vida al estudio de nuestra ciudad, de cada una de sus etapas históricas, un docente, gran docente, por lo que dicen. No tuve el placer de ser tu alumno, pero todos dicen que has sido un gran docente. Y simplemente a través de esta convocatoria, Carlos, de qué significó, qué significa y qué significará el Molino Marconetti en cada una de estas etapas históricas, las interpretaciones que en cada una de estas épocas podemos hacer de cómo se fue insertando en un modelo de ciudad, en un modelo de producción, en un modelo de país. Simplemente preguntarte, como para arrancar, ¿cómo era aquel mundo del Molino Marconetti cuando se construyó? Bueno, era la etapa agroexportadora de la cual ya se ha hablado en este ciclo. Coincide con el reemplazo del puerto de Colastiné, norte y sur, con la línea ferroviaria que unía la estación francesa con su llegada a Rincón. Estamos hablando de 1885-1889, con el ramal norte 1900, y el proyecto de Gálvez, que es el hacedor de puertos de la ciudad de Santa Fe, en su condición primero de diputado y después, de gobernador, desarrolla toda esta política que podríamos definirla como que una gran capital no podría dejar de tener un puerto en su propia, urbanidad. No era posible, a pesar de las condiciones naturales del puerto de Colastiné, se arma un puerto en la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto? Entre las hipótesis era que
no nos olvidemos, Santa Fe venía de una terrible inundación en 1905, que se inunda prácticamente media ciudad. Para tener una idea, el agua llegó a la iglesia del Carmen, que en ese momento estaba en construcción. No se había terminado todavía, o estaba al borde de ser terminado. Entonces, bueno, Gálvez hace todo un desarrollo donde de algún modo Santa Fe recuperaba su capitalidad con el puerto, independientemente de los sacrificios geográficos, ¿no es cierto?, y productivos que eso generaba, porque convengamos que tuvieron que corregir buena parte del territorio, ¿no es cierto?, reformulando el Riacho Santa Fe, haciendo el canal de derivación. Todo eso se hizo para que finalmente se inaugurara alrededor del 1910. Santa Fe festeja el centenario de la Revolución de Mayo con el Puerto Nuevo. Entonces me parecía que eso era un signo de los tiempos, ¿no es cierto? Acá habría que distinguir lo que charlábamos hace un rato, de que hay una diferencia entre los puertos naturales y los puertos políticos. Podríamos decir, con todo el respeto del mundo, que este fue un puerto político. Un puerto político en el sentido de que, si bien el año que nosotros, o la década que vamos a analizar como, digamos, del gran desarrollo del puerto, es la década del 20 al 30, muchos autores sostienen que después de esas fechas ya el puerto empieza a tener sus naturales decadencias. Entonces, esto reforzaría de alguna manera la hipótesis del puerto político y no del puerto natural o del puerto productivo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que decir que, si bien estamos muy conformes, muy contentos de tener el Molino Marconetti, el Molino Marconetti es un reflejo de esa condición, diría Humberto Eco, de pérdidas y sustituciones. Entonces, queda esta estructura que, convengamos, hay que explicárselo a la gente. Las propiedades territoriales no se obtenían en el puerto con los edificios, eran absolutamente provisorias. Tan es así que cuando quiebra el Molino Marconetti y tiene que salir a la quiebra, la compra un señor de Santa Fe, muy conocido, y entre las cosas que le dicen, en aquel momento era nacional el puerto, después pasa a la provincia, le dice, bueno, llévese todo lo que usted construyó, porque esto se construye para el hecho productivo, pero que en el momento de, digamos, de tener que renunciar a esa fábrica, a ese molino, a los hilos o lo que fuere, el propietario, el que había obtenido el permiso para esa construcción en un terreno que no era propio, por eso aún hoy el puerto de Santa Fe tiene una propiedad imperfecta. Entonces, esa condición me parece importante marcársela. Y también para ponderar la acción municipal, que fue muy positiva en ese sentido. Cuando sale a la venta todo el desguace e iban por el puerto, por los ladrillos, nosotros obtuvimos del Consejo Municipal una ordenanza declarando patrimonio, y a partir de ahí medio que se le complicó el negocio, digamos, a los encargados del desguace. Pero bueno, es una anécdota. La cuestión es que el puerto se desintegra desde lo productivo y queda como digamos, un lugar urbano muy privilegiado desde el punto de vista de la plusvalía territorial, porque estamos en pleno centro, estamos a 3 cuadras de la peatonal. Eso, de alguna manera, tuvimos que esperar un montón de años y, bueno, conocemos todos el proceso, cómo viene. Esa paradoja le pasó al puerto de Rosario, le pasó a un montón de puertos, le pasó a Puerto Madero. Bueno, y en el modelo, así un poco utópico, abstracto del caso Buenos Aires, se trató de replicar con la escala santafesina dentro de las cuestiones posibles, ¿no? Me gustaría volver a aquellas primeras décadas del siglo XX. Aimonino dice que una ciudad es un artefacto artificial en el cual una sociedad, cuando llega a un grado de maduración, imprime materialmente un sistema de ideas. Claro. ¿Cuál era ese sistema de ideas de la Santa Fe progresista de las primeras décadas del siglo XX? Y yo creo que es la muletilla, digamos, propagandística de lo que habría significado en el siglo XIX la idea de la generación del 80, es decir, toda la idea del progreso, del progresismo, ¿no es cierto? Y la condición productiva de la pampa húmeda como productora de los elementos, digamos,
pecuarios del agro y la industria, y por el otro lado la recepción de las materias manufacturadas de Europa. En ese intercambio, que tiene que ver, vos lo dijiste bien, o sea, nosotros no podemos ver en Argentina la etapa agroexportadora como independiente del sistema ferroviario y del portuario. Muchos autores sostienen que es un sistema ferroportuario. Todas las terminales ferroviarias terminan en los puertos, porque, digo más, la primera ruta ferroviaria que se hace Rosario-Buenos Aires, del ferrocarril central argentino, es paradójico, porque a los ejes de la vía, en 5 leguas para cada lado de la vía, eso era propiedad del ferrocarril. O sea, no necesitaba, digamos, de colonos que explotaran la tierra en forma independiente. El propio ferrocarril tenía su interland propio para la, digamos, para la especulación o para el desarrollo agropecuario del área, digamos, ¿no? Pensemos lo que son 5 leguas para un lado y 5 leguas para el otro, en un trayecto que iba en un principio a Córdoba, pero que después se desarrolló por el resto de la pampa húmeda. Entonces me parece que hay una relación directa entre la construcción del ferrocarril en ese ideario de la generación del 80, del progresismo, pero que implicaba obviamente un modelo agroexportador así concreto, bien preciso. Y en el cual Santa Fe se insertaba de una manera... Claro. Muy protagonista, Sí, muy protagonista. con estos dispositivos ferroportuarios, como bien mencionás. Claro, y con respecto a la jerarquización de esos centros, porque no todos tenían la misma valoración, Santa Fe estaba medio como en el límite. Por eso, si nosotros seguimos comparando los 14 kilómetros de puerto que tenía Rosario, que era un puerto natural, a diferencia del de Santa Fe, y que igualmente fracasa por los cambios productivos de la, digamos, de la ecuación socioeconómica, nosotros podríamos reconocer que el puerto santafesino estaría como en el borde de ese sistema de la pampa húmeda. Pero convengamos que sí, por eso arrancamos diciendo de que era más un puerto político que un puerto productivo. José Luis Romero, en su libro Latinoamérica, las ciudades y las ideas, también siguiendo con este argumento de que las ciudades son productos de ideas, que esas ideas anteceden al hecho físico de los ladrillos, los hierros, las calles, las plazas, plantea un modelo de ideas para nuestras ciudades latinoamericanas que él las denomina las ciudades burguesas, sí, claro. Las ciudades en las cuales este sistema agroexportador encontraba algunos puntos estratégicos por la configuración geográfica, territorial, en donde ese sistema de comercio internacional se podía dar de manera virtuosa, digamos, saliendo nuestros productos primarios de nuestra pampa y recibiendo aquellas manufacturas que venían de los países industrializados. Esa Santa Fe que protagonizó esos últimos años del siglo XIX, sí. Romero plantea esta época entre 1880 y 1930, que sí. es el periodo donde las ciudades de este modelo, las ferroportuarias, no todas las ciudades, pero las ferroportuarias tuvieron un crecimiento abismal, sí. Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, o también otras ciudades de Latinoamérica, generaron un cambio muy importante en la ideología, pero también en su propia configuración física, con la aparición de modelos arquitectónicos, ideas arquitectónicas. Hablaste del Boulevard Gálvez, hablemos un poco de la arquitectura que era contemporánea con el Molino Marconetti. Y en la etapa agroexportadora, que tiene así como leitmotiv el cosmopolitismo, de la misma manera que hay un cosmopolitismo antropológico, el crisol de razas, todo eso que se dice, también hay una, digamos, correspondencia arquitectónica. Eso lo dice Ramón Gutiérrez, digamos. Si hay cosmopolitismo en lo social, hay eclecticismo en lo arquitectónico. La elección del estilo arquitectónico tiene que ver justamente con esta idiosincrasia, esta suerte de ideología liberal que tiene que ver con la construcción de todo el aparato institucional de la República. Hay, por un lado, un comienzo en el siglo XIX, con la llegada de los arquitectos extranjeros, primero italianos, después vienen de todo el planeta, pero, digamos, habría como un clímax de ese momento con los festejos del centenario. Santa Fe tiene toda la mejor arquitectura del siglo XIX en los primeros años del siglo XX.
el Teatro Municipal, la Casa Gris, la legislatura, en fin, todos los grandes edificios, las casas burguesas de Barrio Candioti, en fin, el Boulevard Gálvez de Snorr, todo eso tiene que ver con un ideario que, digamos, complementa en lo institucional las cuestiones que tenían que ver con lo productivo. Entonces, es muy simple, digamos, nosotros para poder tener etapa agroexportadora tenemos que tener colonias, tenemos que tener primero colonias. Pero después tenemos que tener burgueses y después tenemos que tener capitalistas, es decir, una secuencia constructiva que termina redundando en las cuestiones de naturaleza física. De hecho, estamos hablando de una familia productiva que viene del interior de las colonias, ¿no? La familia Marconetti. Marconetti viene del norte de Italia, él se casa enseguida con Boglione, con alguien, Dominga Boglione, que va a ser su esposa, con quien va a vivir hasta el resto de su vida, tiene hijos, y que se va a hacer socio de los hermanos de la mujer, porque en principio el molino se llama Marconetti y Boglione. Ese Boglione no es por su esposa solamente, sino también por un hermano de ella, de Dominga Boglione. Entonces esa situación, él viene primero al interior, después pasa a Susana, después a San Francisco, después, bueno, hace toda una serie de periplos y termina instalado en 6 provincias de Argentina, porque este molino, en el momento de mayor desarrollo productivo, llega a producir 6.000 bolsas por día. 6.000 bolsas por día se fabricaban. Digamos, en este contexto, tenemos que recordar a la gente, porque desapareció la administración que daba al norte, a continuación de esta nave, había un edificio que correspondía a la administración. Entonces, el sistema arquitectónico era, digamos, también muy apropiado, porque podríamos decir que la administración tenía un lenguaje, el aparato, lo que sería la fábrica, que es este centro, tenía otro, y los silos de la punta tenían un tercero. Es decir, esa concatenación de formas, ¿no es cierto?, que son altamente significativas, tenía que ver con esta cuestión. Otra cosa que hay que aclarar, porque hay también yo diría, un equívoco que se repite, es que se ve la autoría de este edificio a el Juan Carlos Ariotti. Juan Carlos Ariotti es un tipo brillante, que tiene que ver justamente con lo que vos decías recién. Es alguien que tiene, yo diría, la clave para resolver la arquitectura de esas burguesías santafesinas de los años 20. Había estudiado en La Plata, se recibió de ingeniero civil y de ingeniero hidráulico, una cosa rarísima. Entonces, decir en el siglo XIX, principio del siglo XX, un ingeniero hidráulico, los ingenieros civiles trabajaban como arquitectos porque tenían materias de arquitectura y estudiaban los órdenes clásicos de la arquitectura. Entonces eso no queda la menor duda. Y se ven los edificios, pero ¿a quién le construyó? Porque él en realidad lo que le hace a Marconetti es un plano de relevamiento. Nosotros encontramos el plano de relevamiento en el puerto. Cuando esto está terminado y construido por una empresa extranjera inglesa, la municipalidad o el gobierno nacional, no se sabe todavía quién le pide el plano a Marconetti, y el plano lo firma Ariotti. Pero queda claro porque él dice, este plano es un plano de relevamiento. Un arquitecto o un ingeniero no va a poner un plano de relevamiento si él fue el autor del proyecto. Y eso fue lo que sucedió. Pero convengamos, para redondear la pregunta, Ariotti hace el edificio del Sportman, hace el edificio de Labra, el Sportman que está en Cortada Falucho y San Martín, todo ese edificio bellísimo, uno de los centros, digamos, arquitectónicos de más valía, desde el punto de vista de la, digamos, de la fisonomía arquitectónica que construye ese edificio, las terminaciones de esos edificios. Hace el edificio Labra, en calle Tucumán y San Jerónimo, toda esa torre rara, ecléctica, con un mirador. Hace el edificio de Casanelo, enfrente a la Plaza de España. En fin, le hace el Ritz, hace el Ritz a Iturraspe, a Bernardo Iturraspe. Estamos hablando de uno de los grandes constructores de esta ciudad, ¿no? Estamos hablando de alguien que construyó edificios emblemáticos. Pero sin embargo aquí firmó el plano de relevamiento. Sí, acá firmó el plano de relevamiento y el lenguaje de esta arquitectura, porque esto es arquitectura industrial, no tiene nada que ver
con, digamos, las herencias clasicistas o eclécticas del repertorio arquitectónico europeo. Es una cosa totalmente ad hoc, se dice ahora, ¿no es cierto? Una arquitectura que se va complementando con lo necesario, como decía Umberto Eco. Dice, nosotros no le preguntamos al puente romano si es bello. El puente romano es bello por su condición de uso. Y cita a Kant. Emmanuel Kant dice, el objeto de uso es bello por el valor de arte. El valor de arte que tiene el objeto de uso, porque esa es su trascendencia. La cita de Kant exactamente es, el objeto de uso trasciende por el valor de arte. Al trascender por el valor de arte, el objeto de uso se transforma en una obra estética. Porque si no, ¿cómo justificamos esta valoración que hace la municipalidad y que nosotros defendemos los arquitectos a muerte de estos edificios? Esto es patrimonio industrial. Entonces, este patrimonio industrial tiene que ver con ese grado de verdad que tiene el edificio industrial. ¿Y a quién podemos atribuir la autoría intelectual de este edificio? ¿A los constructores de la época? ¿A los propios propietarios? Yo creo que son explicaciones que se dan. Yo cité muy al pasar el carácter industrial de la obra contratado a una empresa específica inglesa, que no solamente trajo toda esta ferretería aquí adentro, sino que trajo también los ladrillos. Algunos son del lugar, se construyeron aquí, ¿no es cierto?, en La Guardia, pero en muchísimos ejemplos, no en este, sobre todo se ve muy bien en las arquitecturas ferroviarias, el Palacio Fuente de Rosario, para dar un ejemplo, hasta los ladrillos vinieron como parte del intercambio. Como lastre de los barcos. Como lastre de los barcos. Seguramente. O sea, el Palacio Fuente no tiene ni los ladrillos hechos en Rosario, para poder entender qué se estaba pensando en ese momento desde el punto de vista de la arquitectura. Desde el punto de vista del planteo estructural, arquitectónico, edilicio, estamos hablando de una construcción que es planteada como una estructura independiente, sí, claro, forrada en una cáscara, sí, cerámica. Sí. Es una técnica muy utilizada, podríamos decir, de que habla de un cierto tiempo avanzado en este tipo de construcciones industriales, claro, donde se independiza los muros de cerramiento con respecto a la estructura portante. Claro. Y después lo que está faltando acá, que fue lo que se desguazó, está faltando todo el forro. Esto estaba absolutamente forrado de pinotea, eso también es interesante. Tenía dos pinos, el pino spruce y el pino pinotea. Eran un pino europeo y un pino americano. Esto se vendió, eso fue justamente lo que... Y toda la maquinaria. Muchas de las maquinarias se vendieron por el peso del hierro. Hablábamos que ambos, yo recién llegado de mi pueblo, estudiante de arquitectura en la década del 90, cuando yo recuerdo el día que se remató la madera de este lugar, sí, toda la pinotea, sí, y también lo hablábamos anteriormente, el espíritu de un tiempo y lo que una sociedad es en una época determinada, estamos hablando de los 90, claro, lo simbólico de los 90, y que quizá lo que hoy tenemos adquirido como sociedad, que es el valor patrimonial, ese valor colectivo que tiene el patrimonio y que en gran parte todo tu trabajo como docente, inclusive en la época que fuiste funcionario, creo que ha sido muy importante para reforzar esto que hoy ya es nuestro. En aquel momento quizá no estaba todavía... como sociedad claro, habíamos asistido al día que se desguazaba este edificio y quedó, podríamos decir, lo que no se pudieron llevar. Sí. Santa Fe, yo no quiero hacer así en esta visión, tardía, pero Santa Fe, salvo las últimas generaciones, yo ya soy bastante viejo, ha sido una sociedad desmemoriada. Gustavo Vítores siempre dice que rastreando los comentarios de la prensa santafesina por la demolición del Cabildo, son muy pocas las voces que se alzaron. Los santafesinos dijeron muy poco por la demolición del Cabildo, porque había una idea de que lo viejo no tenía valor. Y la construcción de la Casa Gris, que me parece que viene a responder la pregunta, tiene que ver con eso, porque la desmemoria no es solamente por el Cabildo que se demolió para la construcción de la Casa Gris. La desmemoria tiene que ver porque
Domingo Tetamanti, en la esquina de San Martín y 3 de febrero, construye por un concurso público que se hizo la jefatura de policía, que se llamó La Jirafa por su característica torre. Esa obra duró 7 años, entre que se construyó y se volvió a demoler. Entonces, eso tiene que ver con la amnesia social o cultural que en aquel momento primaba. Que no es solamente atacable a los santafesinos, sino eso que vos decías al principio de esta charla. Es decir, ¿qué ideario tenía esta generación que fue del 80, pero acá es tardía? Porque no es lo mismo demoler en el 80 en Buenos Aires que demoler en 1907, 1908 el Cabildo de Santa Fe. Entonces, el ideario fue tan fuerte que no se acordaron que en esa sala capitular del Cabildo se había digamos, votado la Constitución del 53. Y tenemos que vivir la paradoja cultural de armar una sala de la Constitución en el convento de San Francisco, emulando la sala capitular del Cabildo, cuando lo correcto hubiese sido tener el Cabildo. Entonces ahora todos los santafesinos se deslumbran con el Cabildo de Salta, con el Cabildo de Córdoba, con el Cabildo de Luján, con el Cabildo de Jujuy, que son los 4 que quedaron. Entonces esa condición de que la memoria construye la ciudad, la memoria construye lo urbano, no es al revés. Es lo físico, dice la semiótica, el hecho físico construye el hecho significativo. Podemos tener, por supuesto, patrimonio intangible y podemos recordar cosas que se fueron, pero en realidad lo importante es tener ese material fáctico que es el que va a construir la historia de la ciudad. Bueno, y ya llegando a esta última parte que es el edificio hoy, tratando de cerrar el círculo de cómo empezamos la charla, cuando planteábamos esta idea de que una ciudad es la materialización de un sistema de pensamientos y de ideas, y que vos lo planteaste recién muy bien, de que Santa Fe siempre fue desmemoriada, o que en las distintas instancias que recién mencionaste, de alguna manera ese sistema de ideas de desmemoria nos hizo perder gran parte de estos elementos, joyas patrimoniales. Sin embargo, este siglo XXI nos trae y nos pone a Santa Fe, yo diría en la capital, en el país, y yo diría en una región un poquito más amplia en Latinoamérica, de la recuperación del patrimonio. Sí. Entre 2000, en estas 2 primeras décadas hemos recuperado La Redonda, hemos recuperado la Estación Belgrano, hemos recuperado este edificio, hemos recuperado el edificio de la universidad con una bella intervención patrimonial. El Teatro Municipal. El Teatro Municipal, la Casa de los Gobernadores. Sí. Uno ahora que está en el mundo académico está recibiendo muchos contingentes de colegas, de talleres de arquitectura, de cátedras, que están viniendo a Santa Fe a ver la recuperación del patrimonio. O sea que estamos, podríamos decir, asistiendo a un momento de nuestra historia donde estamos revalorizando a través de intervenciones de gran valor arquitectónico. Coincido. Porque no es solamente la reconstrucción, sino la reconstrucción en cada uno de estos edificios con la interpretación de aquel espíritu, pero con la posibilidad de incorporar esta mirada contemporánea del hoy, del siglo XXI. Sí. Entonces, ¿qué significa la recuperación de este edificio en ese contexto, ¿no? Pensemos que son ejemplos que se miraban entre sí, y lo hemos vivido hace pocos años. Estábamos hace 5 o 6 años recuperando 5 o 6 edificios al mismo tiempo, de aquella historia que dejó de ser, pero que nos da en esta pirueta, en esta nueva vuelta, como esta nueva vida, con estos nuevos edificios, que tenemos que decirlo también, son espacios públicos. Hemos visto que allá por finales del siglo XX, en los 90, al principio, lo que ha pasado también en toda Latinoamérica, muchos de estos edificios patrimoniales se recuperaron privatizándolos. El mercado de abasto en Buenos Aires, la historia de los shoppings en los edificios antiguos. Recordemos que la Estación Belgrano estuvo a punto de ser un gran hipermercado y un shopping allá en el principio del 2000, ¿no? Bueno, acá estamos recuperando
patrimonio, espacio público? ¿Cómo viviste todo ese proceso? Yo reconozco lo que decís, y me tocó en su momento intervenir desde los dos lugares, digamos, desde la Comisión de Patrimonio y después como funcionario del área de patrimonio cuando se creó la subsecretaría. Evidentemente, el cambio de signo político significó positivamente, para mi gusto, en el sentido de que empezó a tener un lugar, independientemente de aquellas estructuras anteriores que fueron resignificadas, se cambió y ahora se volvieron a reubicar. Eso fue bastante, digamos, dialéctico. Hubieron como distintas cuestiones, pero de lo que no quedan dudas es el gran trabajo que se hicieron en estos últimos años con este nuevo paradigma de que el patrimonio puede ser portador de nuevos significados y pueden ser espacios, porque acá por fuera del valor patrimonial hay un valor que se llama intrínseco. Es decir, cuando en algunos de los documentos que tuvimos que escribir para defender en la época que se retiraba Coquet de la Intendencia Municipal y nosotros todavía estábamos de docente en la Universidad Católica y le decíamos en una carta muy humilde que escribimos en el Litoral que los edificios de la estación, de la sexta estación del ferrocarril francés en la terminal de ómnibus debían permanecer, eran 5 los edificios, de los cuales quedaron 3. Entonces, al otro día nos cita el intendente Coquet y nos dice, bueno, de estos edificios yo ya estoy comprometido con la demolición, porque vinieron, tenía un nombre que es como para una película de Almodóvar, ¿no? Se llamaba La Demoledora del Sur, se llamaba la empresa que liquidaba los edificios. Efectivamente, con gente del Instituto de Historia de la Católica fuimos al otro día, ahí atrás de la terminal de hoy, y elegimos los edificios. Pero había que cumplir con el requisito que algo la empresa se tenía que llevar. Santa Fe hoy, Sí. podemos decir de que es a nivel nacional, seguro, un punto de referencia, una coordenada necesaria para venir a estudiar la recuperación del patrimonio con una mirada pública. Porque eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta, Carlos, que estamos hablando de espacio público, estamos hablando de un espacio ciudadano, un espacio que nos iguala. En este lugar está funcionando un liceo municipal, en el Molino Franchino está funcionando un centro cultural, en la estación, en la Vieja Redonda está funcionando un centro cultural, la estación Belgrano un centro de convenciones, en fin, hemos recuperado no solamente nuestra tradición, nuestro orgullo, sino que hemos recuperado el espacio público, ¿no? Y como sociedad creo que eso es muy importante para el tiempo que se viene, porque tenemos el desafío de darle contenido, ¿no? Porque los ladrillos quedan, pero adentro suceden cosas, ¿no? Claro. Y ese sistema de ideas del que hablábamos va cambiando, y también el contenido de lo que se pueda generar en este tipo de lugares siempre también puede llegar a ser un gran desafío defenderlos, ¿no? Yo creo que en el sesgo que vos ponderás y que coincidimos todos, toda la gente bien intencionada por lo menos, es que consciente o inconscientemente se ha respetado uno de los postulados de la Carta de Quito para el patrimonio, que la intervención en el patrimonio arquitectónico debe ser siempre pensada desde la concepción contemporánea. Es decir, nunca hay que hacer un falso histórico. Y en Santa Fe no se hicieron falsos históricos en las interpretaciones. Nosotros lo que vemos acá es lo que había, y lo que se ha tratado de recuperar es en función de las preexistencias arquitectónicas. Entonces me parece que eso es muy valioso. Cuando vos mencionás las cáscaras de Amancio Williams, tiene también la explicación en ese contexto. Entonces siempre en el patrimonio es conveniente y deberá ser así, porque ya es,
un tópico en patrimonio, es que se actúa con el lenguaje de la contemporaneidad. O sea que dentro de 20 años, si hay que modificar algo de esto, debiera hacerse con el lenguaje de dentro de 20 años. Creo que ese es un rasgo interesante de la intervención en este edificio. Claro. Digamos que es muy válida desde ese punto de vista porque cuando uno mira el espacio generado, realmente es tan potente, sí, pero además es muy posibilitante para futuras nuevas intervenciones, para futuras capas. Hablábamos recién que acá se pueden generar nuevas espacialidades. Es como que es una intervención muy inteligente al punto que deja la posibilidad de que nuevas reversiones, nuevas vidas, nuevos espacios que serán producto de nuevas formas de habitarlo. Correcto. Se puedan dar. Y también creo que es muy importante la posición que hoy tenemos. Ese río que era el lugar donde venían los barcos, hoy es un lugar donde uno mira a su alrededor y ve ese patrimonio paisajístico que es nuestro paisaje fluvial, muy modificado porque estamos en un puerto artificial, por supuesto, pero tenemos de un lado el riacho Santa Fe, del otro lado el dique 2, estamos rodeados de agua, podríamos decir que este Molino Marconetti está casi como la ciudad de Santa Fe, entre ríos, ¿no? En una confluencia. De agua, sí. Y la relación que tenemos como sociedad, como ciudad también es muy interesante porque hemos tenido muchos conflictos con el agua. Claro. 2003, 2007, bueno, todas las inundaciones anteriores, pero también tenemos esta potencialidad como sociedad de aprovechar el agua y tenemos dos grandes espacios públicos. Tengo la información de que acá se ha recuperado este estacionamiento para un espacio público, una gestión que ha hecho el ente portuario, y este gran espacio público que da hacia el canal, digamos, artificial, donde este edificio digamos, no solamente tiene su importancia desde lo arquitectónico, sino desde lo urbanístico y desde lo paisajístico. Coincido porque un buen edificio no puede ser atosigado de vecinos contraproducentes. Entonces me parecía perfecto. La liberación del de la esquina con la plazoleta ya fue un acto interesante, porque en su generosidad el edificio no necesitaba quedarse, era razonable lo que ocurrió. Y con esta, digamos, complementariedad que vos decís, me parece perfecto, darle, como vulgarmente se dice, darle aire a los edificios para que se luzcan. Digamos. El desafío, como tiempo nuestro, es encontrar el equilibrio adecuado con todas las construcciones que están sucediendo alrededor, que yo digo, sería interesante, sería virtuoso que se dé ese espacio, ese oxígeno, para que en definitiva esta joyita arquitectónica que tenemos siga pudiendo tener estas nuevas vidas y alojar todas las actividades públicas que acá se generan. De acuerdo. Agradecerte, Carlos, y para mí ha sido un placer mantener este diálogo. Bueno. Ojalá a los 150 años o a los 200 años del Molino nos encontremos. De acuerdo, muy bien.